Las fértiles riberas del río Nilo favorecieron el desarrollo de la civilización más larga y fascinante de la historia de la humanidad, la civilización egipcia. De ella, el historiador griego Heródoto escribió: «Sobre Egipto hablaré extensamente, porque en ningún otro lugar del mundo hay cosas tan maravillosas ni de grandeza tan indescriptible». Durante siglos, el misterio ha rodeado todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Sus monumentos funerarios, ritos, dioses y faraones aparecen ante nuestros ojos como vestigios de un mundo desconocido. El desciframiento de la piedra Rosetta, que permitió la interpretación de los jeroglíficos, junto con los descubrimientos de tumbas tan extraordinarias como la de Tutankamón, nos ha desvelado algunos de sus enigmas, pero muchos otros quedan hoy por resolver. Sintetizar la historia del antiguo Egipto conlleva recorrer en unas pocas líneas casi 3000 años de devenir histórico. Si bien la costumbre nos lleva a percibir la fascinante epopeya de este pueblo como un todo uniforme, un instante de reflexión nos muestra que entre los primeros faraones y los últimos media una distancia temporal superior a la que nos separa a nosotros del comienzo de nuestra era y del nacimiento de Jesucristo. Tradicionalmente se la ha dividido en tres grandes períodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, separados entre sí por los llamados períodos intermedios, épocas de crisis en que la autoridad de los faraones no era efectiva y el poder quedaba atomizado y en manos de reyezuelos que gobernaban provincias o regiones más amplias, dando lugar a unas épocas en las que fue frecuente que los faraones y las dinastías se solapasen, al ostentar el título de faraón más de uno de esos monarcas provinciales. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas y foco de paludismo, en su huida de la desecación del desierto del Sáhara. El Nilo es un río más regular que el Tigris o el Éufrates. Su crecida es progresiva y no catastrófica. Desplazadas por el avance del desierto, las poblaciones del Sáhara, hasta entonces un área fértil de clima mediterráneo, hallaron en las riberas del Nilo una reserva de caza, frutos silvestres y cañas para las viviendas, así como una tierra fértil y fácilmente cultivable gracias a los depósitos de limo que cada inundación dejaba. Este factor es vital para entender por qué surgió una civilización tan rica, compleja y duradera. El excedente agrícola permitía una paulatina división del trabajo y de la sociedad hasta alcanzar una estructura estatal capaz de gestionar este excedente alimenticio y canalizar parte de la mano de obra hacia la ejecución de otras tareas, desde presas a las grandes pirámides. Contra lo que acostumbra a pensarse, estas no fueron levantadas por esclavos, sino por la población campesina que durante la época de crecidas quedaba desocupada y podía ponerse al servicio de las necesidades estatales. El Imperio Antiguo
Abarca del 2686 hasta el 2181 a.C. Abarcaría el período comprendido entre la tercera y la sexta dinastía, y el poder político tendría su centro en la ciudad de Menfis. Correspondió al faraón Zoser y a su arquitecto Imhotep el honor de levantar la primera pirámide, si bien las más celebradas y célebres se erigieron durante la cuarta dinastía con Keops, Kefren y Micerinos. No deja de resultar curioso que, a pesar a que con posteridad al Imperio Antiguo no se volviesen a edificar estas impresionantes arquitecturas funerarias, en nuestro imaginario colectivo, Egipto y las pirámides se antojan indisociables. El Imperio Medio abarca del 2055 al 1780 a.C. Finalmente, los guerreros de la ciudad de Tebas se impusieron a los de Heraclópolis y reunificaron Egipto por las armas. El Imperio Medio comprendería las dinastías 11 y 12. Esta etapa de prosperidad y extraordinario desarrollo cultural y literario se quebró con la irrupción de los Hicsos, un enigmático pueblo semita que se adueñó del delta del Nilo durante casi un siglo y desde allí avasalló a los reinos del sur, forzados a rendirle tributos. La reacción partió de Tebas, acaudilladas por Amosis, quien en el siglo XVI a.C. consumó la expulsión de los Hicsos. El Imperio Nuevo abarca del 1550 al 332 a.C. Bajo los reinados de Amés, Amenofis y Tutmés, Egipto experimentó una creciente prosperidad y una posición cada vez más firme en Siria, si bien este escenario le granjeó nuevos enemigos, como por ejemplo los hititas. La llegada al poder de Amenofis IV, del 1377 al 1358 a.C., revolucionó la existencia religiosa del imperio. Adoptó el nombre de Akenatón, que significa agrada a Atón, dios sol, en torno al cual intentó promover una reforma religiosa de carácter monoteísta. Erigió en su honor la ciudad Akhet-Atón, después el Amarna. Trasladó a ella la corte y la dotó de templos con grandes patios, ya que el culto solar debía hacerse al aire libre. El enfrentamiento de Akenatón con las clases sacerdotales degeneró en una sangrienta guerra civil. Tras el breve reinado de su yerno Sacare, subía al poder otro de sus yernos, quien abandona el culto a Atón y se reconcilia con los sacerdotes de Amón y el politeísmo, pasando a la posteridad como Tutankamón. Murió con apenas 20 años de edad, y aunque difícilmente podría incluirse entre los faraones más prestigiosos, el espectacular hallazgo de su tumba por Howard Carter lo convirtió en un nombre familiar aún para los profanos en la egiptología. Egipto helenístico abarca del 322 al 31 a.C. Tras la prematura muerte del monarca macedonio Alejandro Magno, sus generales pugnaron por su legado, correspondiéndole a Ptolomeo la corona de Egipto. La dinastía de los Lágidas,
pese a su origen macedónico, se egipcianizó rápidamente y gobernó entre los años 306 y 31 a.C. Con Cleopatra VII, célebre amante de Julio César y Marco Antonio, concluyó un ciclo y la historia de Egipto quedó unida a la del Imperio Romano. La sociedad egipcia. La sociedad en el antiguo Egipto estaba organizada de forma piramidal. En la cumbre y ejerciendo el poder absoluto se encontraba el faraón, considerado como el rey de Egipto y como Dios viviente. El segundo escalón de la pirámide estaba formada por los nobles y por la clase sacerdotal. Los nobles eran los miembros de la familia del faraón y de otras familias a las que el faraón había favorecido. Vivían en grandes villas y gobernaban las provincias en las que se dividía Egipto. A los sacerdotes se les llamaba sirvientes de los dioses. Su trabajo no consistía en predicar al pueblo, sino en complacer y contentar a los dioses. Lo hacían ejecutando ritos en el interior sagrado de los santuarios o templos, donde solo podían entrar los sumos sacerdotes y el faraón. El faraón. La palabra faraón deriva de una manera de referirse al rey, describiéndole como la casa grande, lo cual significaba el palacio donde vivía. En primer lugar, el faraón era ante todo la encarnación terrestre del dios halcón Horus, el gran dios del cielo, sirviendo de enlace espiritual entre los dioses y los hombres. Al morir, generalmente, el poder era transferido por herencia a su hijo primogénito. También se creía que cuando moría alcanzaba la vida eterna, no solo para él, sino también para su pueblo. El poder del faraón era representado con la esfinge de cuerpo de león y cabeza de rey. El faraón vivía rodeado de riquezas, en grandes palacios con cientos de sirvientes y esclavos, y podía tener varias esposas, que generalmente eran sus propias hermanas, pero solamente la primera era la que reinaba junto a él. Recibía el nombre de Gran Esposa Real y era considerada como diosa y reina de Egipto. El faraón regentaba todos los poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el religioso. Como jefe del ejército, los faraones eran entrenados como guerreros, aprendiendo a manejar las armas desde niños, y dirigían el ejército egipcio. Como jefe religioso, tenía el deber de construir templos para hacer en ellos ofrendas a los dioses. Estuvieron repartidos en 30 dinastías o familias reinantes, sucediéndose desde el inicio de su historia hacia el año 3100 a.C. hasta la llegada de los griegos en el año 332 a.C. La mujer en los tiempos de los faraones. Ninguna sociedad pretérita o actual ha valorado tanto a la mujer como lo hacían los antiguos egipcios. Los aspectos y atributos más importantes de Dios estaban personificados en las mujeres. Ellas mantienen el equilibrio, el orden y la armonía del universo.
Desde el momento de su nacimiento, la figura del niño y de la niña egipcios estaban en asombrosa armonía, compartiendo juegos y demás actividades. Una vez se convertían en adultas, la mayoría de las mujeres egipcias se ocupaban de las labores del hogar y el cuidado de los hijos, a quienes dedicaban su cuerpo y su alma. En el antiguo egipcio, este papel era el de la dorada señora de la casa, Neb-et, título de gran prestigio social y símbolo de grandeza y nobleza. Además, en su tiempo libre, tenían derecho a participar y organizar fiestas y diversas actividades de ocio. La mujer egipcia tuvo la posibilidad de alcanzar las más altas cimas del poder. Las hubo sacerdotisas de Hathor, diosa de la familia, fertilidad, nacimiento y crianza, funcionarias, empresarias, médicos, comerciantes o escribas, entre otras profesiones. Podían poseer, administrar y heredar propiedades, comprar y vender bienes, hacer negocios e intervenir en pleitos legales de diversa índole o dejar testamento. Las mujeres de clases más pobres se empleaban en el campo como recolectoras o molineras, en la fabricación de telas y vestidos o como doncellas. Algunas fueron reinas influyentes bajo la sombra de sus esposos, tales como Nefertiti, esposa de Akenatón, o Amose Nefertari, esposa de Ramsés II, y otras, muy pocas, llegaron a Faraón como la reina Hatshepsut, esposa de Tutmosis II, y, cómo no, Cleopatra, que ha pasado a la historia como el icono de la seducción. La mujer más importante del antiguo Egipto era la gran esposa real, después la reina madre del rey y a continuación el resto de sus esposas.